El Principito. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tenerles que darles una y otra vez explicaciones. Punto. El punto siempre ha estado en el libro. A partir de ahora, el libro estará en punto. Elige el libro que quieras, solicítalo, recíbelo y entrégalo. Todo desde Punto Literario. El enlace entre la biblioteca del CDI y Punto CDI Monte Sinai. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el CDI Channel, queridos CDIstas, y hoy nos vestimos de lujo porque tenemos a dos invitados que nos van a orientar en todo lo que respecta a nuestro patrimonio y cómo hacerle cuando ya no estamos aquí. Esta es una pregunta que a veces postergamos, pero que ninguno de nosotros debe hacer. Y pues es un honor. Muchas gracias por acompañarnos al licenciado Andrés Hoffman Palomar, notario público 122 del Estado de México, y Ilan Eichner, abogado de la notaría. Muchas gracias, la verdad es que los socios agradecemos muchísimo todos los tips que seguramente nos van a compartir y todas las estrategias que seguramente vamos a platicar, y los procesos, ¿no? Que muchas veces no terminamos de tener claros los hombres y las mujeres de a pie. Entonces, pues muchas gracias y bienvenidos. Les dejo la palabra. Nuestro tema de hoy es el testamento. Muchas gracias, David. Encantado de estar con ustedes, con el CDI, siempre buenos amigos, y los felicito porque de lo que los conozco, siempre muy preocupados por estar dando nuevas herramientas en tantos ambientes y tantos ámbitos a sus agremiados y a sus socios. Muchas felicidades. Bienvenidos virtualmente a la notaría, y en lo que nosotros podamos platicar con ustedes en este tópico o en cualquiera otro que les pueda a ustedes servir, cuenten con nosotros. Encantado. Ilan. Bueno, también muchas gracias a el DEPOR, nuestra casa, y también al Comité de Actividades por darnos la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema que, pues, como bien decíamos al principio, impacta en todas las familias de manera muy importante. Entonces, a lo mejor sería una buena idea si empezamos platicándole a todos los que nos sintonizan qué es un testamento, y de ahí nos vamos a arrancar con lo demás. A ver, pues les doy la definición que dan los códigos civiles, aunque todas las definiciones son aburridas, pero bueno, el testamento es un acto unilateral, libre, revocable, personalísimo, por medio del cual una persona dispone de sus bienes y de sus obligaciones para después de su muerte. Y ahora, traducido esto a español, pues es el acto a través del cual, otorgado ante notario, una persona, siempre una sola persona, va y dispone para quién o para quienes quiere dejar sus cosas, sus bienes, sus derechos, sus dineros, su casa, sus joyas,
todo lo que forma parte de su patrimonio, todo lo que integra su patrimonio, a quién o a quiénes y en qué proporciones se lo quiere dejar. También dispone ahí el nombramiento de un albacea, que ahorita platicaremos que es el albacea, para que sea quien se encargue de llevar a cabo su voluntad, y a veces, si es que es necesario, dependiendo de a qué personas nombre como herederos, pues nombra también, o puede nombrar también a tutor o tutriz, y siendo el caso, pues también algún curador. Básicamente, y en 30 segundos, esto es lo que es un testamento. Es muy importante que todos tengamos nuestros testamentos hechos. Es más, es la regla general. Irónicamente, aunque por supuesto fallece mucho más gente sin testamento que con testamento, es tan sencillo otorgar un testamento, tan fácil y tan poco oneroso, que la regla general que establece la ley es que todo mundo seguramente tiene su testamento hecho. La excepción debiera de ser cuando una persona no hizo testamento. Y se tendría que entender que no hizo testamento porque no quiso hacer testamento. Así de sencillo es hacer el testamento. Y también todo esto vale la pena que comentemos también la forma en que se hace un testamento, porque muchas veces los clientes que nos vienen a buscar tienen la idea preconcebida de que se requiere realizar una lista, ¿no? de todos los bienes que tiene uno y decir, mi patrimonio está integrado de la siguiente manera, y enunciar cada una de las cosas que son propiedad de una persona, de los bienes que se encuentran en su patrimonio. Y dentro de esto vale la pena también decir que si bien eso es una posibilidad y pudiera otorgarse un testamento en esa línea, ¿no? Diciendo cada una de las cosas cuál será el destino que tenga, también es cierto que una de las bonanzas que tienen los testamentos es que permiten que una persona determine cuál será el destino de todo su patrimonio de manera general. Y esto es algo que al final del día se traduce en una cuestión práctica que facilita mucho las cosas al momento de la ejecución del testamento cuando fallece la persona, dado que el patrimonio de las personas cambia a lo largo de su vida. Entonces, la gente en algún momento puede tener cierta cantidad de dinero, ciertos bienes, que de alguna manera sean lo que forma su patrimonio, pero que eso naturalmente irá cambiando a lo largo de su vida, y será al momento de su fallecimiento cuando nos detengamos a ver, pues, exactamente qué es lo que había en ese patrimonio y de qué manera es que va a entregarse a quien corresponda según lo que disponga la voluntad del Estado. A ver si les entiendo bien. Sí, claro. O sea, yo puedo ir con ustedes y decir, yo quiero que mi coche sea para mi tía, quiero que mi anillo sea para mi primo, quiero que mi silla sea para mi abuelita, o también puedo llegar con ustedes y decirles, yo tengo a 3 personas a las que le quiero dejar todo lo que tengo y que se divida todo en 3, por ejemplo, ¿no? Es más o menos eso lo que cacho desde mi pobre cultura legal. Sí, David, fíjate, insiste andando en lo que tú preguntas, o muy bien entendiste, la verdad es que sí, y lo que nos explica Ilan, hay 3 maneras de otorgar un testamento. La primera es una manera general, donde estoy incluyendo todo lo que sea de mi propiedad al momento de mi muerte, y en donde dispongo que sea para una o para varias personas. Ejemplo, nombro como heredero universal a mi hijo Pedro. Bueno, no tengo que hacer una lista de qué es lo que tengo, sino que simplemente al morir yo, lo que esté incluido en mi patrimonio será para mi hijo Pedro. Luego está el ejemplo que estableció Ilan como una mala idea, y concuerdo con él que es una mala idea, pero pues existe la posibilidad de decir, a ver, pues vamos haciendo un inventario de todo lo que tengo, y entonces el anillo es para Pedro, la vajilla es para mi hija María, y así, ¿no? Una lista pormenorizada de todo lo que tengo. ¿Por qué coincidimos, Ilan y yo, en que esto es una mala idea? Pues porque el patrimonio es cambiante. Y entonces vendo una casa y ahora tengo dinero. Y entonces el dinero ¿para quién es? Y al que le dejé la casa, pues ya no va a ser la casa para esta persona, ¿no? Y luego con ese dinero compro 2 terrenitos. Y en todos los terrenitos
tendría yo o que congelar mi patrimonio, lo cual es imposible, o estar haciendo testamentos cada fin de semana, ¿no? O cada vez que haya un movimiento patrimonial. Pero luego existe una tercera opción que sí es bastante viable, es más, es hasta recomendable en algunos casos, en donde es la combinación de estas dos primeras. Es decir, bien, nombro a mi esposa como única y universal heredera de todo lo que yo tenga y sea de mi propiedad al momento de mi muerte. Cláusula 1. Cláusula 2. El departamento ubicado en calle fulana de tal, Huixquilucan, en Estado de México, ese se lo dejo a mi hermano Juan. Entonces, establecemos a un heredero que será quien reciba a título universal todo lo que sea mi patrimonio, pero le quitamos este bien, se llama legado, y se lo destinamos a una persona en específico. Y entonces así podemos cubrir las necesidades que cada persona pueda tener. Es bien importante, David, entender que el testamento no es como ir a McDonald's, ¿verdad? Donde hay 4 tipos de hamburguesas y son esas las que hay. El testamento es un guante que a cada quien le tiene que quedar cómodo en su mano. Entonces, es importante que ustedes se acerquen con el notario de su preferencia. Por supuesto, nosotros estamos a sus órdenes, y platiquen con el notario y le digan lo que quieren, lo que piensan, su situación patrimonial, familiar, etcétera, etcétera. Y entonces entenderá el notario y les hará un testamento a la medida para cada quien. Perfecto. Ya me quedó claro que hay que hacer el testamento lo antes posible, en cualquier momento de la vida, ¿no? Eso creo que es lo primero que me quedó claro. Pero uno que ha visto tantas películas en donde se lee el testamento y es tan emocionante, ¿cuándo se entrega el testamento? O sea, ¿a qué hora se lee? ¿A qué hora los familiares leen el testamento? ¿Cuando la persona fallece? ¿Antes? ¿Qué pasa con todo eso? Es que a mí me gustan mucho las cosas de suspenso. Entonces, me gustaría que nos contaran cuál es la realidad, cuáles son, de las películas ya sabemos, pero ¿cuál es la realidad? Y la realidad hay cuestiones que sí son similares a lo que hemos visto en la televisión, en las películas, y que de algún lado tiene que salir esa ficción, ¿no? Pero, a ver, decías algo hace un segundito que es súper importante, y es el tema de que cualquier momento es el ideal para otorgar un testamento. Cualquier persona que sea mayor de 16 años se encuentra capacitada legalmente conforme por lo menos a los códigos civiles de la Ciudad de México y del Estado de México, que es la zona donde la mayoría que nos ven están. Teniendo 16 años se tiene edad suficiente para otorgar un testamento conforme a la ley. Pero algo muy importante también es el tema de considerar que otorgar un testamento es un acto de responsabilidad patrimonial. No es nada más un tema de, bueno, ya veo cerca el final, ya me voy a morir, entonces voy a otorgar el testamento, sino es un tema de ser conscientes de la realidad, de que nadie estamos exentos de que nos pase algo, en primer lugar. Y en segundo lugar también ser conscientes de que el tema de tener un testamento va a facilitar el día que falte una persona, todo el procedimiento legal que eso detona y todas las consecuencias jurídicas que vienen de ahí. Si existe un testamento, probablemente todo sea más sencillo. Y dentro de esto también vale la pena llevar la conversación rápidamente hacia algo que nos plantean muchas veces algunos de nuestros clientes, y es el tema de que a veces hay personas que probablemente no tienen bienes considerables en su patrimonio, ¿no? Entonces llega una familia y dicen, la casa está a nombre de mamá o la casa está a nombre de papá. Entonces, pues nada más que papá haga su testamento. Mamá, ¿para qué lo quiere si en su patrimonio no existe nada a considerarse de manera importante? Y ahí vale la pena hacer la recomendación siempre de que las personas que se encuentran cercanas a quien tiene el patrimonio preponderante en su esfera jurídica, también otorguen un testamento, porque como funciona dentro de la ley, es que cuando llegara a fallecer una persona, entonces inmediatamente se detonan las consecuencias de ese testamento. En el momento en que fallece, no cuando inicien el trámite, no cuando acudan con un juez o con un notario público a realizar las diligencias correspondientes,
sino en el momento del fallecimiento. Y por supuesto, puede ocurrir que en ese momento suceda que muere una persona y con minutos, segundos o horas o algunos días de diferencia acontezca el siguiente fallecimiento. Y entonces, si no estamos preparados, digamos, con testamentos alrededor de todo el patrimonio y de a dónde pudiera llegar, entonces a lo mejor en ese primer movimiento, en ese primer paso, sí hay una sucesión testamentaria donde se respete esa voluntad, pero después vamos a estar a un tema donde pues ya no hay un testamento que nos pueda otorgar los beneficios que ya estábamos comentando. O sea, en un intento de, perdón. Sí, mira, ejemplificando lo que dice Ilan, papá hace testamento, o más que papá, el cónyuge hace testamento, y la esposa no, pero él nombra a ella como heredera de todas sus cosas, y se van por carretera a Acapulco, y por desfortunio chocan, y él se nos muere inmediatamente, pero ella no, ella fallece hasta el día siguiente. Como bien dijo Ilan, ella se convirtió en dueña de todo lo que heredó de su marido en el momento en que él falleció. Y bueno, eso quedó muy bien, pero luego se nos murió ella sin testamento y quedó intestada. Entonces todo el esfuerzo que se hizo por hacer el primer testamento queda derrotado, pues porque el segundo se perdió, ¿no? Y oye, y ahondando, David, en lo que decías, de que todo momento es bueno para hacer su testamento, fíjate que yo recomiendo, la verdad es que en 22 años de notaría, pues ya hemos hecho algunos testamentos y nos ha tocado atender gente durante años a la misma persona. Y he aprendido que el chiste del testamento es hacerlo pensando en la situación actual de la persona. Vamos a suponer que viene una persona joven de 30, 35 años a hacer su testamento, no debe de pensar en que se va a morir en los 90, que quizás sea lo que suceda, sino tiene que pensar qué es lo que yo quiero que suceda con mi patrimonio si muero hoy. Y bueno, eso es lo que ponemos en el testamento. Y entonces él guarda el testamento, lo echa en el cajón de su archivero, y pasados 5 años, 6 años, recomendamos que lo saque, que lo vuelva a leer. Si se sigue adecuando a su situación 5 años después de haberlo otorgado, pues lo vuelve a guardar y listo, ¿no? Pero esta persona de 30 o 35, en 5 o en 10 años, muy probablemente estará casada y tendrá hijos. Y a lo mejor la situación ya cambió. Y en otros 15 o 20, pues a lo mejor ahora lo que tiene es nietos, ¿verdad? Y también volvió a cambiar, o su situación conyugal mutó, o la situación económica de unos es diferente a de otros, y entonces quiere apoyar más a una parte que a otra parte. Entonces es releer el testamento durante la vida de la persona y, si es prudente, volver a hacer otro testamento. Es importante recordar que el único testamento que vale es el último que se hizo. Ese último que hace la persona, automáticamente, y aunque no se diga, deroga y deja sin efectos todos los anteriores. Muy bien. Entonces, también, si uno no tiene absolutamente nada, más que lo que trae vestido, igual tiene que hacer testamento. Pues sí lo recomendamos. Oye, yo esto lo explico como cuando, me recuerda mucho cuando iba yo en primaria. ¿Por qué? Porque en primaria nos enseñaron a todos el tema de los conjuntos, ¿te acuerdas? Y entonces, sí, el patrimonio se define como un conjunto, pues, de todos los bienes y de las obligaciones que tiene una persona. Y yo eso lo entendí muy bien en primero de primaria. Pero en segundo de primaria perdí, porque la Miss hizo la bolita y que luego le puso los cuadritos que eran los elementos del conjunto, borró los elementos del conjunto y entonces nos dijo, este es un conjunto vacío. Yo ya no entendí nada, pero ¿te acuerdas de eso? Y bueno, sí, muy remotamente, pero puede suceder que alguien tenga un patrimonio que por el momento no contenga nada. Muy difícilmente, porque seguro trae calcetines puestos, ¿verdad? Claro. Y unos aretitos, si es una señora, o un reloj, o lo que sea. El testamento sirve para dos cosas. Patrimonialmente, pues sí, como hemos dicho, para disponer de los bienes después de que me muero, pero también sirve para no dejar problemas, para no dejar opción a conflictos. Fíjate que si yo hago un testamento
y a uno de mis herederos, quien quiera que sea, le dejo $1,000,000 y al otro le dejo $1, pues el que le dejé yo $1, bueno, en estricto sentido los dos me lo tienen que agradecer porque es un regalo. Afortunadamente en México hay libre testamentificación, es decir, podemos dejarle a quien queramos. Los hijos no tienen derecho a nada de sus padres cuando hay testamento. Entonces, el que le dejé yo $1 me tiene que agradecer $1 y al que le dejé yo una fortuna, pues me la tendrá que agradecer. Pero vamos a suponer que el que le dejé yo $1, pues está molesto, ¿no? Porque no le tocó una fortuna. Pero está molesto ¿con quién? Con el que hizo el testamento. Y el que hizo el testamento, pues ya no está. Y entonces no dejamos opción a pleitos, rencores, malos entendimientos o abusos, ¿no? Entre los que quedan vivos. Okay. A ver, a mí me gustaría que imaginemos esta escena en la cual se va a leer el testamento. Desafortunadamente hay un fallecimiento en la familia y está la familia reunida y se va a leer el testamento. Y entonces aprovecho para hacerles 3 preguntas, ya que estamos pensando en esta escena. ¿Qué es el albacea? ¿Qué es un tutor? ¿Y qué es un curador? ¿Por qué no lo explicas? Y por ahí cuéntenos un poquito cómo es el proceso, ¿no? Sí, claro, seguro. Bueno, dentro de esto, ya que estamos hablando de recomendaciones también, es fundamental hacer la recomendación a todas las personas que otorguen un testamento, que a una persona de su confianza se lo hagan saber y probablemente poniéndolo en un sobre cerrado o indicándole dónde está, pues ilustren dónde está el testamento, ¿no? Porque muchas veces sucede que la gente lo entiende como un documento de mucha importancia o que debe ser confidencial y entonces o lo meten a la caja fuerte o lo ponen quién sabe dónde y después la persona que se fue es la que sabía dónde está o cómo se abre la caja fuerte para sacarlo y poder... O en el casillero del deportivo, ¿no? ¿No se han dado casos que termina el testamento en el casillero del deportivo? Claro. Entonces, es importante, ¿no? En ese sentido, intentar ser lo más transparentes posibles con eso. Ahora, si se llegara a perder el testamento, no es el fin del mundo. Existen mecanismos para recuperarlos, que no es lo que estamos platicando ahorita. Se puede recuperar y eventualmente, pues, continuar con el proceso. Solamente, pues, si estamos hablando de no dejar problemas y simplificar las cosas, pues no le echen a sus herederos una bronca de 6 meses en lo que conseguimos el testamento. Entonces es algo muy importante para hablar de cómo se va a abrir el proceso. Cuando fallece una persona, básicamente lo que inicia, no me quiero poner muy técnico, pero es lo que los abogados denominamos una sucesión, que básicamente es el movimiento que se hace de llevar el patrimonio de una persona a quien corresponda conforme a derecho, ya sea lo que establece el testamento o lo que establece la ley. Dentro de esto, pues hay diferentes maneras en que se puede desarrollar este proceso. Una de ellas es acudiendo ante la autoridad jurisdiccional, es decir, yendo a un juzgado e iniciando un proceso donde, pues básicamente lo que se dice es falleció esta persona, que la justicia determine quiénes son quienes deben heredar. Nuevamente, ya sea lo que establezca el testamento o lo que establezca la ley. Y dentro de esto también existe la posibilidad de que esa sucesión se traiga a una notaría pública en donde podrán platicar con el notario de esta situación y de la misma manera el proceso se llevará en la notaría pública, muchas veces de manera más rápida, más económica, y eso pues obviamente facilita las cosas para los que estén involucrados en el procedimiento sucesorio. Una acotación importante es que para que esto pueda realizarse en una notaría, deben ser todos los involucrados mayores de edad, es decir, si hay menores, forzosamente tienen que acudir con un juez. Y otra cuestión muy importante es que no debe existir ningún tipo de controversia entre los que estén involucrados en el proceso. Dentro de esto, vamos a decir que fallece la persona, tenemos el testamento a la mano y entonces se detona este procedimiento. Lo primero que hay que realizar es una validación, en caso de que hubiera testamento o no hubiera testamento, de en qué situación nos encontramos, porque eso es lo que va a trazar el camino.
Si hubiera un testamento o no lo hubiera, entonces eso va a significar que se tienen que hacer las cosas de una manera o de otra. Y de eso nos vamos a enterar preguntándole a ciertas autoridades que tienen acceso a un sistema que se llama el Registro Nacional de Avisos de Testamento, el cual puede ser consultado por las notarías de este país, al igual que los juzgados. Y entonces se acude ante la autoridad, se pide un informe en el que se da a conocer si la persona otorgó o no un testamento, y en función de eso se determina cuál es el siguiente paso. Suponiendo que estamos en el caso de una persona que vio esta conferencia y decidió otorgar un testamento, entonces se va a dar lectura a lo que ahí está establecido y se va a llevar a cabo. Con lo último que me preguntabas, seguramente cuando se dé lectura al testamento van a poder encontrarse con algunos papeles que tienen que jugar las personas ahí nombradas. Tenemos probablemente a los herederos, que es lo que ya decíamos, las personas que van a recibir la totalidad de los bienes sin especificar cuáles son. Pudiera aparecer por ahí un legatario, que sería el que recibiría un bien en específico, recapitulando lo que explicaba el notario anteriormente. Y dentro de esto vamos a poder encontrarnos, en primer lugar, con la figura del albacea. Sin ponernos muy técnicos, el albacea es la persona que tiene a su encargo una doble función: representar a la sucesión y administrar el patrimonio que quedó de esa persona en tanto se entregue a quien corresponde. Entonces, una manera muy sencilla de comprenderlo es: el albacea va a ser el que lleve a cabo los trámites de la sucesión, el que termine con todos los pendientes que hubiera dejado la persona que falleció, y en tercer lugar, el que administre ese patrimonio que se encuentra en la sucesión, que vea que se cumpla la voluntad del testador. A veces las personas tienen un miedo de que el albacea modifique su voluntad o haga un mal manejo, y eso es algo que definitivamente no puede suceder. Si el testador dijo chocolate, el albacea no puede decir vainilla, bajo ningún concepto, sino simplemente ver que se lleve a cabo la voluntad del testador. Dentro de esto también pueden aparecer las figuras del tutor y el curador, que serían quienes tengan bajo su cuidado a los hijos menores de edad, en dado caso de que faltaran su padre y su madre. El tutor será la persona que básicamente actúe como el padre o la madre del menor de edad, es decir, que vea que vaya a la escuela, que se coma sus verduras y que se ponga bien su uniforme. De verdad, actuando como un papá o como una mamá responsable de su hijo. Y por otro lado, el curador es la persona que va a supervisar. A mí me gusta, la forma en que me gusta explicarlo es que no pase lo mismo de la Cenicienta. Es decir, que los que son el tutor, la tutriz o conjuntamente los tutores lleven a cabo su función de la mejor manera posible y que tengan que apegarse a lo que es la crianza de un menor de edad. El curador es quien tiene a su cargo la supervisión de que eso suceda y a quien deben rendírsele las cuentas de lo que suceda mientras existe la tutela, que es hasta los 18 años de edad de los menores. Añadiendo un poco lo que dice aquí, el albacea entra en funciones en el momento de la muerte del testador, del autor de la sucesión, y termina en el momento en que el albacea rindió cuentas de cómo administró, hizo la lista de las cosas, el inventario de las cosas que formaban parte del patrimonio de la persona que falleció, y las entregó ya en propiedad a los nuevos herederos. Ahí termina. Si en ese momento uno de los herederos es menor de edad, entonces entra el tutor. Ustedes, hay una confusión muy común que la gente tenemos, en el sentido de que, híjole, es menor de edad, no puede heredar todavía. No, claro que puede, desde que tiene 0 años. Lo que no puede hacer es obrar en nombre propio, no puede administrar sus propias cosas ni hacerse valer en nombre propio. Entonces, aparte de las funciones que como un buen padre tendrá que fungir el tutor o tutriz, también entra en administrar las cosas
que eran de la persona que falleció y que ahora son del menor de edad o mayor incapaz, suponiendo que hubiese una incapacidad jurídica, y las administrará mientras dure esta incapacidad, es decir, que el menor cumpla los 18 años, momento en el cual adquiere su plena capacidad de ejercicio. Lejos, como bien dice Ilim, lejos de que el albacea sea el que manda y el importante, es el amolado, porque ese es el que se tiene que poner a chambear. No, yo recomiendo que el albacea sea o una persona propia de los herederos o alguien que por interés económico o de cariño quiere que se resuelva rápidamente la sucesión. Las sucesiones, y nos estamos desviando un poco del testamento, a lo mejor vale la pena que regresemos, pero las sucesiones hay que resolverlas pronto. No hay sucesión que nos traigan después de 10 años de que murió la persona que no traiga ya algún problema importante. Entonces, claro, hay que ser respetuoso de las formas y del duelo de los deudos, pero tratar de resolver la sucesión a la brevedad posible para que ya haya nuevos dueños de las cosas, nuevos titulares y la vida siga adelante. Pues muchas felicidades, a mí ya me convencieron de hacer mi testamento. La pregunta que tengo ahora es, ¿qué hago? ¿A dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo le hago? ¿Hay campañas como el septiembre, mes del testamento? O sea, ya me decidí, ¿ahora qué tengo que hacer? Es sumamente sencillo. A ver, es acudir a la notaría o ya sea acudir a la página de nuestra notaría, donde encontrarán un formato para llenar que es autoexplicativo y muy sencillo. Y llenarlo a lo mejor de su entendimiento. Es algo que después revisaremos conjuntamente. En cuanto a documentos, lo único que necesitamos es una identificación oficial, que puede ser el INE vigente o el pasaporte vigente, o si es un extranjero, su credencial con la forma migratoria correspondiente. No es necesario, pero sí pedimos ver al menos una copia del acta de nacimiento, porque irónicamente muchas veces no tenemos claro, aunque parezca algo evidente, ni cómo nos llamamos, ni en dónde nacimos, ni cuándo nacimos, ¿verdad? Sucede mucho, ¿no? Entonces, nada más para ver que estemos poniendo datos correctos, pero es lo único que se necesita. Y la verdad es que en una visita, donde les tomará a lo mejor 30, 35 minutos, platicamos, hacemos un proyecto de lo que la persona quiere dejar en su testamento, lo leemos, lo corregimos, lo rayamos, nos espera 2 minutos más, bajamos con el testamento, lo firma y listo. Y a partir de ese momento es válido. Después el notario tiene que dar un aviso a este registro, del cual, al archivo de notarías, de lo cual hablaba ya Ilan hace unos minutos, pero eso ya es un tema que hace el notario. Y le da a la persona el testimonio del testamento. El notario, el testador, de la vida del testador, y después de la vida del testador, el heredero, la confidencialidad totalmente resguardada. Si en vida, un testamento, algo quiere quitar, no solo no está de más, sino a lo mejor es hasta una buena estrategia. Ahora, en cuanto a costos, David, normalmente un testamento, cuesta alrededor de 2,500, 3,000 pesos. Estamos en el mes del testamento aún, y que es un programa que ustedes saben que implementa y nos involucra a todos, implementa la Secretaría de Gobernación y nos involucra a todos los notarios del país, pero cada entidad pone sus precios. En el Estado de México, el costo del mes del testamento por un testamento de una persona en circunstancias normales es de 1,950 pesos. Y si es una persona que supera los 60 años de edad, es de 950. Entonces te puedes dar cuenta que en circunstancias normales o en estas circunstancias, digamos, de promoción para que la gente se anime, es algo sumamente, no es oneroso, es algo que debemos de hacer, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias. Me parece que a mí se me están aclarando todas las dudas. No hay que presentar entonces tampoco ningún documento de las escrituras, la factura de mi coche, todo eso no es necesario, ¿no? O sea, no es necesario. Para hacer el testamento no es necesario. Okay. Como lo platicamos, es decir, más bien hay que pensar quiénes son los herederos
a los cuales quiere hacer las cosas la persona, quién va a ser el albacea, si hay necesidad de nombrar tutor, tutriz y curadores, porque haya un menor de edad o varios menores de edad herederos al momento de otorgar el testamento, o porque hay algún mayor de edad pero que tenga alguna incapacidad jurídica. Bueno, hay que pensar en eso, y por supuesto nosotros les asesoraremos para que nos escuchen en cuanto a qué personas o qué tipo de personas son las ideales y cuáles no en nuestra experiencia. Obviamente, el testamento es la voluntad del testador que le explica al notario y el notario la plasma. Nos pasa de repente que nos preguntan, bueno, dígame usted, licenciado, ¿a quién le dejo las cosas? Por supuesto que esa es una pregunta que no podemos contestar, ¿no? Le podemos decir qué consecuencias puede tener dejarle a A o a B o a C, pero la decisión, parte de lo que el notario se cerciora es de que esta decisión sea totalmente libre por parte del testador. Y el testador tiene que quedarse tranquilo de que no queda escrito en piedra, salvo que se muriese. Puede hacer el testamento, irse de la notaría y pasados 10 minutos, ¿no? O 10 horas, o 10 días, o 10 meses, o 10 años, cambiar de opinión y regresar a la misma notaría o a otra notaría y hacer un nuevo testamento. Aunado a esto, es importante precisar que los testamentos no caducan. A veces hay gente que puede tener la noción de que es necesario renovar o que tienen que volver a venir a ratificar su voluntad. Una vez otorgado el testamento, ese testamento podrá tener vigencia en tanto la persona no lo revoque o no otorgue otro testamento que lo sustituya. Pero los testamentos no tienen fecha de caducidad. Pues muy bien, yo creo que nos ha quedado muy claro. Yo quisiera terminar con una pregunta curiosa. ¿Las mascotas se pueden heredar? Claro, voy a decir algo con lo cual mucha gente se va a enojar. Desde el punto de vista jurídico, las mascotas son cosas, es decir, le pertenecen a la persona y por lo tanto sí se pueden heredar. Es más, yo creo que precisamente y derivado del cariño que puede uno tenerle al perro, al perico o al gato, no es mala idea decir, bueno, y yo quiero que esto se lo quede fulano, que a este animalito se lo quede esta persona, porque si nos ha tocado que de repente quedan abandonados, Claro. Y bueno, o se los termina llevando a alguien que no los quiere o que no los va a cuidar. Y más que el tema de las mascotas, recordemos que nuestro país tiene varias realidades que coexisten. Entonces hay muchas personas en diferentes lugares de la República que parte de su patrimonio son las cabezas de ganado Claro. que tiene su familia, o son los caballos, o son los borregos, o veto a saber que eso, por supuesto, también forma parte del patrimonio de una persona. A lo mejor no es lo natural en una realidad citadina como la nuestra, pero por supuesto que sucede. Oye, y luego aparte los que tienen Golden Doodles, yo quise comprar uno y cuestan más que un coche caro. Entonces, No, ya me respondieron un poco a mi segunda pregunta, si le puedes dejar algo a tus mascotas, pero ya veo que no, porque para la ley son cosas. No pueden recibir, no le puedo dejar mi casa a mi perro, ¿verdad? No pueden decir, no. Oye, nos ha tocado mucho gente que tiene muchos los animales. Y como hemos resuelto esto es, no, a mi gato no le puedo dejar las cosas. Los únicos sujetos de derecho son las personas. Pero hay gente que ha decidido dejar su patrimonio o parte de su patrimonio a alguna asociación que se dedica al cuidado de los animales. Eso sí se puede hacer. Así como podemos dejarle las cosas al deportivo, el deportivo puede ser un heredero. O se lo podemos dejar a la Cruz Roja, se lo podemos también dejar a la asociación canófila o que cuida a los perros que rescata de la calle, o a las asociaciones que ayudan a los humanos también, ¿no? Las personas morales, las asociaciones civiles, las empresas, etcétera, son personas y por lo tanto pueden heredar también de las personas físicas. Mario, abogado, muchas gracias por estar aquí en el CDI virtual
Creo que para todos nuestros asociados ha quedado muy, muy claro. Además, en un formato de charla muy amena e interesante. Me parece que no nos dejamos nada por ahí en el tintero. Entonces, pues les agradezco mucho porque realmente creo que muchas de las dudas que todos tenemos han sido perfectamente clarificadas. Y bueno, pues invitar a nuestros socios a hacer su testamento y a seguirnos en todas las redes del CDI, tanto en Facebook como en YouTube, quedarse con nosotros aquí en el CDI Channel de la Casa de Todos. Gracias, David. Si me permites, yo cerraría el tema diciendo, uno, que estoy muy agradecido por la invitación de Ilan y por la invitación del CDI a platicar con ustedes, y les diría, entre broma y serio, si no quieren mucho a su familia, no hagan testamento. Si valoran el esfuerzo que les costó hacer o que les está costando integrar su patrimonio, sea muy acaudalado o no, pues el esfuerzo es el mismo. Y si quieren a su familia, el testamento es un instrumento sumamente sencillo y eficiente para que las cosas queden claras. Y muchas gracias, David. Muchas gracias Andrés Hoffman, notario público de la Notaría 122 del Estado de México, e Ilan Nechner, abogado de la Notaría. Muchas gracias a nuestros asociados también por seguirnos y que tengan pues un muy buen día.